Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Espero que todo muy bien. Nosotros aquí en nuestra pantallita de Canal 10 Televisión para llevarles a sus hogares informaciones que nos interesan a todos, pues como canarios, como ciudadanos. Y ahora vamos a hablar de cosas muy específicas que tienen que ver con nuestra vida, con la vida de los ciudadanos de Canarias. Vamos a hablar con el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, un placer tenerle por aquí, además en estas que ya empiezan a ser unas fechas, porque ya entre el verano pasó rápido, ya tenemos la Navidad, ya vamos a tener la Navidad, la Semana Santa y el Carnaval de Semana Santa, es todo rapidísimo en estas fechas. ¿Cómo una persona con la agenda como usted logra organizarse? Bueno, dedicándole mucho tiempo y priorizando bien, y como tú bien dices, ayer tenía la oportunidad de estar en un acto y terminábamos con un feliz Navidad y prósperos carnavales, ¿no? Es una especie de mezcla, es una mezcla un poco extraña, pero bueno, son los tiempos que nos ha tocado vivir, que son los tiempos que van muy rápido y que no hemos terminado de disfrutar las fechas actuales y ya estamos pensando en las siguientes. Y más este año que va como un tiro, que estemos el fin de año y enseguida ya yo creo que estamos en los concursos de carnaval muy rápidamente, pero antes hay un montón de cosas de las que vamos a hablar. Usted ha hablado en diferentes ocasiones de construir una Canaria más equitativa, independientemente de la ubicación, donde la ubicación no determine las oportunidades. Esto traducirlo en ideas políticas concretas, me imagino que es una labor ardua y que debe llevar muchos puntos, ¿no? Sin embargo, vamos a comenzar hablando de una ahora, y es de la isla de La Palma, concretamente, porque es un tema de actualidad. ¿Qué podemos decir de La Palma, del decreto Canarias, con asuntos específicos para La Palma, los ciudadanos de La Palma? Bueno, como bien dices, al final el Gobierno de Canarias se marca una hoja de ruta muy clara, una Canaria de islas iguales oportunidades independientemente de la isla donde vivas o el municipio donde vivas, y eso requiere de una estrategia, y requiere de abordar los asuntos con mucha determinación. En ese sentido, y dado el ruido en el contexto político que nos encontramos a nivel estatal, se decide poner encima de la mesa del Gobierno de España, del conjunto de los partidos políticos, un decreto Canarias que viene a poner negro sobre el blanco una relación de cuáles son los asuntos prioritarios. Asuntos que van desde financiación específica para el POSEI, para nuestro sector primario, temas que tienen que ver con la bonificación al transporte, temas que tienen que ver con un plan de lucha contra la pobreza, un plan extraordinario de empleo, así como otros asuntos. Bueno, entre esa batería de asuntos que se ponen encima del Gobierno del Estado, hay unos que tienen que ver específicamente con la isla de La Palma y la recuperación posterior a la erupción volcánica del Tajo Gaite. Y en ese sentido, pues se ha conseguido que se aprobara esta misma semana en Consejo de Ministros un acuerdo, un decreto ley, para ahora ser convalidado el próximo día 10 de diciembre en el Congreso de los Diputados, que recogía 3 asuntos vitales para la isla de La Palma y que es fundamental que estén antes del 31 de diciembre. Uno es dar por buena la bonificación en el IRPF de hasta el 60% a los residentes de la isla de La Palma, en su declaración de la renta de este año 2025 que nos encontramos. Por eso era vital aprobarlo antes de final de año, si no se hubiera perdido esa posibilidad. 100 millones de euros que estaban comprometidos para poder bonificar a quienes perdieron su casa y quienes perdieron sus cultivos en la erupción volcánica, para terminar esas bonificaciones. Y una tercera partida, vamos a decir, un poco más técnica y que tiene que ver con ampliar el plazo para la justificación de unas inversiones en unas obras que se hicieron por parte del Gobierno de Canarias y por parte del Cabildo. Se ha conseguido que el Gobierno del Estado, el Consejo de Ministros lo aprobara, y ahora tenemos que seguir trabajando. Entonces, bueno, frente al ruido político y a la crispación política en el conjunto del Estado español, Canarias lo que pone es modo canario, pone mesura y pone los intereses de los ciudadanos lo primero, y esa está siendo parte de la estrategia que llama la atención por ser poco efectista, pero por poner la gestión en el centro. Ahora vamos a hablar de todos esos temas y de la crispación política a la que hacía alusión, no solo a nivel nacional, también a nivel regional, y claro, eso indiscutiblemente afecta al final al ciudadano, porque es verdad que puede llegar a generar un cansancio extremo, ¿no? Cuando estamos viendo a veces plenos o lo que sea, que solo discuten y se faltan al respeto. Pero bueno, hablamos de eso dentro de un momentito, porque me gustaría aprovechar que estamos en la televisión precisamente, porque usted en los últimos meses sí que ha apoyado iniciativas para potenciar la industria audiovisual, también para potenciar el videojuego. Estos sectores, ¿qué papel tendrán en el desarrollo económico del archipiélago? Porque vemos que van tomando sus posiciones, ¿no? Y en el sector audiovisual, que tenemos aquí unos platós naturales con esta luz natural maravillosa que tenemos en la isla y un montón de incentivos más, es una industria que se va a ir afianzando, ¿no?
Es una realidad. Ahí lo que te puedo decir es que la diversificación económica en Canarias es una realidad. Se apuesta por diferentes sectores. Tú has nombrado uno de ellos, que es un sector estratégico, que es el sector audiovisual. Esta pasada semana tuvimos la oportunidad de estar con de la mano de Proexca en Madrid con 300 empresas del mercado a nivel estatal, las principales empresas del mercado, en un punto de encuentro con empresas canarias, hablando sobre el rodaje, sobre el sector audiovisual en Canarias, pero también hablando sobre el gaming y las 30 empresas que hay ahora mismo en Canarias de ese sector, o también el sector de la animación, que también tiene ahora mismo un número muy importante de empresas y genera un número importante de empleos en la Comunidad Autónoma Canaria. Para que nos hagamos una idea, casi el 33% de los rodajes que hubo el año pasado en el territorio español fue en Canarias. ¿El cuánto es? El 30%, el 33% de los rodajes fueron montón, en Canarias. Estamos hablando de 154 rodajes que se realizaron en Canarias el año pasado, bueno, con un impacto económico de 218 millones de euros y generando 14.000 empleos directos. Y a partir de ahí hay todo un relato de un caso de éxito, de unas dinámicas positivas, de una colaboración pública-privada que nos lleva a que estemos viviendo un muy buen momento en el sector audiovisual, de la animación y del gaming. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Estrategia, diseñar la estrategia de manera conjunta con el sector, con los sectores, no solo desde la administración, y esa colaboración público-privada, seguir enfocándola en casos de éxito y en lograr que esa colaboración público-privada nos haga más competitivos en un contexto global, donde Canarias puede poner paisajes naturales, puede poner horas de luz, puede tener un ecosistema de empresas y de empleados, de profesionales muy bueno, y por último una fiscalidad tremendamente competitiva y muy ventajosa. Aquellas empresas que son o se radican en zona C pueden tener un impuesto de sociedades de hasta un 4%, uno de los más bajos de toda la Unión Europea. Así que sin duda hay una línea de trabajo muy clara ahí fijado, y junto con otros sectores están siendo punta de lanza de diversificación económica en Canarias. Hablaba usted de algunas puntas de lanza importantes y pasamos de puntilla, bueno, hablamos del paisaje, de beneficios fiscales, y pasamos un poco de, lo dice claramente, pero pasamos un poco de puntillas con los profesionales que hay en Canarias en el mundo audiovisual, que además usted ha estado ligado desde hace muchos años, desde sus primeros inicios, ¿no? Ha sido los medios de comunicación también, la cantidad de profesionales que hay en los medios, en el sector audiovisual, en los videojuegos. Tenemos unos talentazos, y ya luego no solo para los platos, ¿no? Todas las empresas, carpintería, escenografía, todo lo que sea, sino ya el propio profesional que tenemos, que son súper buenos. Así evitamos esa fuga de cerebros que se dan en otros lugares, ¿no? Que no se nos vayan de aquí, porque Alfonso, usted que está en el medio, estará de acuerdo conmigo que Canarias es un poquito de esa manera, no sé, un criadero de talentos. Hay un montón de gente aquí que sabe hacer unas cosas y que trabajan en Estados Unidos, en París, en un montón de partes del mundo. Se dice que uno nunca es profeta en su tierra, ¿no? Yo creo que al final se está dando una realidad, y vinculada al sector audiovisual, yo he tenido la oportunidad de verlo muy de primera mano, ¿no? Hace 15 años, cuando el sector audiovisual se declaraba estratégico por parte del Parlamento de Canarias, las empresas canarias que se contrataban eran las que daban el service. Estamos hablando de las empresas que daban el catering, estábamos hablando de la figuración, estábamos hablando de los puestos más básicos. A partir de ahí ha habido toda una apuesta por parte de las empresas primero, y la administración pública llegando después que las empresas, para construir todas unas formaciones adaptadas a las necesidades reales del sector. Y cada vez es más habitual que cuando se producen grandes rodajes desde Hollywood, desde Centro Europa, en Canarias, cuenten con profesionales de Canarias ya como operadores de cámaras en el ámbito del maquillaje, como localizadores, como realizadores. Ya empiezas cada vez a encontrar acento canario en más puestos de responsabilidad dentro del ecosistema de esos rodajes que se van dando. Incluso cuando tienes la oportunidad de irte fuera con algunas de estas empresas ya a nivel europeo, te encuentras a gente de Canarias ya afuera, y eso siempre es un orgullo y de alegría. Decía que 14.000 empleos el año pasado, es un indicador muy importante, 218 millones de euros de impacto económico en el 2024,
Y nosotros entendemos que tenemos que seguir en esa línea. No siempre vamos a poder crecer a un ritmo de un 100% con respecto al año anterior, pero sí tenemos que, con responsabilidad y trabajo serio, seguir ondando en un camino que nos lleve a poner encima de la mesa todos los valores y los diferenciales positivos que tiene Canarias, que son muchos en estos sectores y en otros que también nos tienen muy ilusionados, como por ejemplo el sector marítimo y todo lo que tiene que ver con la economía azul, o en el ámbito de la tecnología, todo lo que tiene que ver con las startups en el entorno de las TICs, ¿Nos que puede también está hablar un dando... poquito del marítimo, del sector marítimo que hay? Bueno, el sector marítimo, todo lo que conocemos como economía azul, muy original, son todas las vinculadas al color del mar. Y además es súper bonita la definición. Bueno, ahí al final Canarias juega estratégicamente o geoestratégicamente el papel que le toca. Somos frontera sur de Europa, somos el punto más cercano, de hecho geográficamente somos África, y también somos el punto más cercano a Latinoamérica. Esa plataforma tricontinental que es Canarias nos tiene que servir para que los tráficos marítimos que tan en el centro del mundo nos pusieron en su época, Cristóbal Colón, Magallanes, etcétera, en este contexto global en el que nos encontramos también sea una ventaja competitiva, y a partir de ahí se han ido desarrollando proyectos muy importantes que tienen que ver con reparaciones navales, que tienen también que ver con la parte de bunkering, que tiene que ver con la parte de suministros a todas esas grandes infraestructuras navieras que operan a nivel global, igual que los transportes de mercancía. En ese contexto, los puertos canarios, principalmente el puerto de La Luz en Las Palmas de Gran Canaria, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, complementario con Granadilla, juegan un hub muy importante para seguir generando oportunidades y talentos. En los primeros 6 meses de este año que nos encontramos, 2025, en el entorno de la economía azul, el impacto económico ha estado en los 52 millones de euros aproximadamente. Estamos hablando de la generación de oportunidades y de unos ingresos de 52 millones de euros, con lo que eso tiene que ver en empleo, en transformación, en beneficios para empresas radicadas en Canarias y que desde Canarias miran hacia el mundo, hacia un mundo global de una manera cada vez más competitiva. Yo creo que es importante también poner el foco en estas empresas que generan este valor, porque tendemos a menospreciar o a no creernos los casos de éxito que suceden en Canarias. Y cuando tienes, bueno, pues la oportunidad que yo tengo de hablar en muchas ocasiones o acompañarlos en misiones comerciales, pues conoces de primera mano a nivel internacional cómo competitivas son las empresas canarias y qué valor y hecho diferencial pueden aprovechar también. Entonces están abriendo un montón de abanicos profesionales súper importantes, súper interesantes para Canarias. Alfonso, entonces en formación habrá que formar a gente, ¿no? Habrá que ir pensando en, independientemente de las formaciones que ya existen, ¿no? A lo mejor hacer cosas específicas, ¿no? Yo qué sé, se me ocurre escenografía, lo que fuera, cosas así, por hablar del audiovisual, pero necesitamos gente bien formada para eso, ¿no? Para que te hagas una idea, soldadura de alta temperatura submarina. Profesiones sí, que no están en el radar cuando uno piensa, no, que quiero ser de mayor, tú no piensas, oye, quiero ser submarinista y especializarme en soldadura. Pues cobran una pasta. Claro, me refiero, bueno, ahí hay en el sector, pues este que te digo, ¿no? En todo lo que es la economía azul, juegan un papel muy importante este tipo de profesionales. Todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, todo lo que tiene que ver con la conectividad. Hablamos de la conectividad geoestratégica desde la perspectiva de las rutas marítimas, pero esas mismas rutas son las que nos conectan por fibra y nos interconectan entre el continente africano, Europa y América, los cables submarinos que nos conectan. Ahí hay todo un nicho de empleo también vinculado a conectividad, reparación, etcétera. Todo lo que tiene que ver ahora mismo con el ámbito de la inteligencia artificial permite que se deslocalice muchas empresas de servicios que aportan valor añadido y que en un contexto como es Canarias, que pueden dar un servicio con una conectividad muy alta, conectividad, vamos a decir, en fibra, en telecomunicación, pero también con la posibilidad de conectar de manera muy rápida con 2 aeropuertos en la isla de Tenerife, un aeropuerto en Gran Canaria, con conexiones a más de 250 destinos semanales, te permite que muchas cosas sucedan en Canarias, o que Canarias sea el punto en el que suceden muchas cosas mirando hacia África o hacia Latinoamérica. Mira, por ejemplo, esta semana se va a celebrar, bueno, el jueves y el viernes se va a celebrar, ya tuve yo la oportunidad de estar ayer aquí, se va a celebrar un evento que se llama Mi Pyme, es el mayor encuentro de empresas iberoamericanas que se realiza fuera de Iberoamérica, se realiza por primera vez en España. Esto va a llevar a la gran conferencia de jefes de Estado iberoamericanos que va a tener lugar en Madrid el próximo noviembre, pero todas las reuniones previas para preparar ese gran encuentro en las que tienen que ver con comercio,
todas las que tienen que ver con las políticas comerciales y el ámbito empresarial, se van a encontrar esta semana aquí en la isla de Tenerife, lo van a hacer en el puerto de la Cruz, y se van a abordar esos lazos y esos vínculos económicos y cómo seguir potenciándolos. Además, arrancando no solo mirando hacia Latinoamérica, sino incluso el primer día invitando también a las cámaras del norte de África para intentar propiciar que en Canarias se dé esa puesta en valor de ese efecto tricontinental que tienen las islas. Bueno, estos son nichos de mercados incipientes que ya generan un volumen muy importante de empleo, que ya están tirando de nuestro Producto Interior Bruto y que están llamados no a sustituir, pero sí a complementar al sector turístico, que es el gran sector industrial en Canarias, que nos ha permitido que se haya mejorado los niveles de vida en Canarias a lo largo de los últimos años y que sin duda cada vez más tiene una responsabilidad mayor también en cómo mejoramos nuestra calidad de vida. Está hablando de todo eso y todas las peculiaridades y las variedades que tiene Tenerife. De Tenerife se ha dicho siempre que es como un continente, en chiquitito, pero por los microclimas, porque tiene tantos microclimas como un continente. Te pones en la Punta del Té y te vas al puerto, te vas a Playa de Santiago, no tiene nada que ver. Pero no solamente por el clima, por los microclimas, es que es un microcontinente en realidad, por todo lo que decía, es que tenemos un montón de cosas aquí en Tenerife que tenemos que potenciar y en ese sentido lo están haciendo. Bueno, hablamos de la nueva ley de Canariedad en el exterior que se está trabajando. ¿Qué derechos o mejoras principales va a ofrecer en este caso a los residentes canarios que están en el extranjero, ¿verdad? ¿Y cuándo prevé que se lleguen los plazos al Parlamento para que se pueda aprobar? Al final aquí hay, no sé si decir una deuda histórica, pero sí hay una voluntad clara, ¿no? Y es que hace muchos años nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos se vieron obligados porque en Canarias había penumbra y se pasaba hambre y la gente se moría de hambre. En Canarias. Se moría hay que recordarlo, de hambre. porque he tenido oportunidad en alguna otra televisión, en algún otro medio de comunicación, de decir que en Canarias se vivía mejor hace 40 o 50 años, que ahora se vive mejor que hace 40 o 50 años. Y la gente tiende a no creérselo. Y hay una realidad, y es que en Canarias hace 50 años la gente se moría de hambre. Y a partir de ahí se miró hacia el continente americano, se miró hacia Latinoamérica, se miró hacia Venezuela especialmente, o hacia Cuba. Y hay una comunidad de canarios que viven y residen en Venezuela o en Cuba muy, muy grande. Históricamente ha habido un vínculo con esos canarios que residen fuera. Cuando tenemos la oportunidad de hablar con esta gente, tienen un arraigo y un orgullo de pertenencia a ese pueblo y a esa idea de lo que es Canarias muy, muy grande. Y nosotros entendemos que a lo largo de los años las divisas que esa gente trabajó, esos dineros que mandaron de fuera para mantener a sus familias, sacó del hambre a mucha gente en Canarias. Nosotros entendemos que esos derechos hay que reconocerlos y además les asiste. Tenemos desde el Gobierno de Canarias, a través de mi viceconsejería, en la Dirección General de Relaciones Exteriores, tenemos diferentes líneas de ayuda para algunos descendientes de canarios que están en Venezuela o en Cuba y que no tienen acceso a medicamentos o alimentos ahora mismo. Pero en esa línea creemos que, para ser justos, tenemos que anclarlo en una ley que reconozca qué es ser canario en el exterior, qué derechos les ampara y cómo podemos seguir acompañándolos en ese tránsito a lo largo de los próximos años, ¿no? La idea es que antes de final de año haya un borrador de la ley ya en el Gobierno de Canarias. Se ha estado trabajando con todo un proceso participativo y en los primeros 3-4 meses del próximo año ese borrador pueda pasar por el Consejo de Gobierno después de los diferentes informes sectoriales para que sea una realidad antes del final del 2026 y podamos reconocerle esos derechos a quienes tuvieron que emigrar por necesidad durante décadas, quienes sacaron adelante a muchas familias en Canarias durante décadas mandando dineros desde Venezuela y Cuba y que a día de hoy no tienen tan buena suerte como se está dando en el contexto ahora mismo en Canarias, y entendemos que tenemos que estar también del lado de estos canarios hermanos que están fuera. Vamos a hablar ahora de las relaciones con el Estado. Usted ha expresado en alguna ocasión su preocupación por una supuesta falta de transparencia en las negociaciones del Estado con las distintas comunidades. Entonces, ¿qué mecanismos solicita Canarias para garantizar esa igualdad y esa claridad? ¿Usted cree que Canarias está recibiendo el mismo trato que otros territorios como Cataluña, País Vasco, en cuestiones económicas, fiscales?
No, vamos a ver, ahora mismo la dinámica que hay en el conjunto del Estado español es que el gobierno del Partido Socialista, con Pedro Sánchez al frente, lo que está haciendo es sobrevivir. Sobrevivir, nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que sobrevivir o resistir no puede ser un fin en sí mismo. Se debería de someter a una cuestión de confianza y se deberían de convocar elecciones. Ahora mismo este gobierno es incapaz de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos generales del Estado es lo que nos permitiría de una vez por todas saber a qué atenernos en Canarias y en el conjunto de las comunidades autónomas. Y a partir de ahí, en ese contexto de ruido, de crispación política, ¿qué se está produciendo? Esa huida hacia adelante de Pedro Sánchez, esa entrega de Pedro Sánchez a determinados partidos políticos, en este caso Junts, esa entrega a Cataluña por resistir, por sus 7 votos, está haciendo que se detraigan derechos y financiación de otras comunidades autónomas, y en concreto de Canarias. Y ahí yo no puedo evitar llevar una reflexión, y es, oiga, cualquier televidente cree que si Canarias no tuviera solo una diputada de Obediencia Canaria, Coalición Canaria, como es Cristina Valido, y tuviera 7 como tiene Junts, ¿estaríamos como estamos? ¿Estaríamos maltratados en temas de migración o financiación como estamos viéndonos en este caso? Ya le digo yo que yo creo que no. Y de ahí la importancia de tener, cuando llegan esas elecciones generales, esa conciencia de un voto que no vaya a rojos o azules, sino que vaya pensando en Canarias, en poner a Canarias por delante. Y en ese contexto es en el que nosotros creemos que nuestros derechos estarían mejor recogidos. Y tú empezabas haciéndome una pregunta clara, y era un decreto Canarias para la isla de La Palma, que se aprobaba esta semana en el Consejo de Ministros para ver si se publica o se convalida el próximo día 10 de diciembre. El 10 de diciembre es el último pleno del Congreso de los Diputados. Toda La Palma ha estado con el corazón en un puño para saber si en la última oportunidad se van a reconocer y se les va a enviar sus dineros o no. ¿Qué necesidad hay de tener a un pueblo que ha pasado lo que ha pasado sufriendo hasta el último día para aprobar estas ayudas? ¿Por qué esto no se aprueba en febrero o en marzo? Porque no era prioritario. Mira cómo fue prioritario la ley de amnistía por los 7 votos de Junts y salió adelante. Mira cómo era prioritario hablar del tema de Begoña Gómez, de Yolanda, de los temas, las cosas que han sido prioritarias porque les han hecho falta al gobierno del Estado para sobrevivir y resistir, esas sí han salido. Aquellas importantes para los ciudadanos canarios no han salido. ¿Qué creo yo? Que si nosotros tuviéramos un mayor peso específico, político, de un partido de obediencia canaria, que no mirara entre rojos y azules, sino fuera capaz de mirar hacia la tierra donde se le elige, donde se le vota, hacia donde está a quien te debes, las cosas nos irían de otra manera. Ya casi vamos a acabar, pero me gustaría saber su opinión. No sé si cuando uno es portavoz del gobierno y le hacen esta pregunta es así como un poquito pesada, pero es la pregunta que tenemos que hacer. Todos venimos ahora, los compañeros que estamos aquí, yo creo que incluso el propio invitado, don Alfonso Cabello, hemos venido hasta aquí en coche y hemos cogido unas colas casi todos, y esto es el pan de cada día, ¿no? Entonces, por lo que todos sabemos, ¿no? Por el crecimiento turístico, por la presión sobre el territorio, entonces hay una carga insular muy, muy grande, hay un montón de coches, es que los coches no caben, porque vemos ya que cayeron 4 gotas ahora y se arman unos follones, y es que no hay camas para tanta gente, ¿no? ¿Aquí qué le podemos decir al ciudadano? Bueno, que tenemos que ser conscientes, y este gobierno de Canarias lo tiene muy muy claro, que el principal problema que tiene esta comunidad autónoma, podríamos hablar de vivienda, podríamos hablar de sanidad, de muchas cosas, para mí el principal problema que tiene esta comunidad autónoma se llama reto demográfico, y es cuántos somos y dónde podemos seguir viviendo y cómo queremos seguir viviendo en Canarias en el futuro. No es normal que haya islas como Fuerteventura que han crecido su población un 181% en apenas 25 años. Un 181% ha crecido su población en 25 años. Es insoportable desde la perspectiva de dimensionar las infraestructuras sanitarias, de comunicaciones. Es imposible poder tener la calidad de vida que teníamos en su momento en el disfrute de nuestros espacios naturales o con nuestros vecinos. Y en ese sentido y en ese contexto, lo que ha hecho este gobierno de Canarias es tener una estrategia para el reto demográfico encima de la mesa, poner dineros, más de 700 millones de euros para ayudar a esos pueblos que hay en Canarias, a esos municipios de menos de 10.000 habitantes. Hay 46 municipios en Canarias de menos de 10.000 habitantes, donde se vive muy bien, donde siga habiendo vivienda
que tienen un problema de acceso a servicios o de movilidad desde la perspectiva de tráfico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dimensionar comarcalmente que haya bolsas de servicios para esos municipios, pero tenemos que tomar conciencia de que este tiene que ser un asunto prioritario y transversal del conjunto del Gobierno de Canarias. Y otra idea muy clara, este Gobierno de Canarias tiene claro que tenemos que ir dando todos los pasos necesarios para aprobar medidas que nos lleven a tener una ley de residencia. ¿Cómo vamos a poder seguir empadronándonos en el futuro en Canarias personas que no hayan nacido en Canarias o no vengan a trabajar o a aportar a esta comunidad autónoma? Y te pongo otro dato. Casi el 40% de las viviendas que se vendieron el año pasado en Canarias se compraron por parte de extranjeros. Y esto es un dato real, es un dato que está ahí. A mí me produce preocupación y nos ocupa, pero también te digo, oye, estamos en un contexto europeo en el que es difícil legalmente establecer límites, porque hay un principio fundacional de la Unión Europea que es el libre tráfico de personas y mercancías. Y a partir de ahí, con la responsabilidad de un partido que gobierna, como es el partido en el que yo estoy, o las responsabilidades que me tocan a día de hoy, tenemos que impulsar todos los cambios legislativos y normativos necesarios que nos permitan llegar a esa idea de limitar cómo se fija la población en Canarias. Y fíjate, te hablaba de la isla de Fuerteventura, 181% de crecimiento de la población en 25 años, pero te puedo hablar también de la isla de La Palma, La Gomera o El Hierro, que pierden población, que no solo no crecen, sino que envejece la población y que tienen una tasa de natalidad por debajo del 1%. Son más los que fallecen que los que nacen en alguna de esas islas. Y Canarias tiene que dar respuesta a esa doble realidad. Una Canarias que no puede tratar diferente en función de la isla en la que vivas, pero sí tiene que tomar decisiones diferentes porque eso es equidad. Equidad es tratar de la manera necesaria a cada uno para que pueda tener las mismas oportunidades. Ya finalizamos, hablamos como les decíamos al principio con el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias. Dijimos hace un momentito, con este panorama nacional tan crispado que existe ya para acabar, con este panorama, Alfonso, ¿qué mensaje le podemos enviar a los ciudadanos canarios en este momento político? Bueno, pues yo me atrevería a decir, si me lo permites, que desde este Gobierno de Canarias estamos empeñados, y este es un mantra que tiene Fernando Clavijo muy claramente, y es el modo canario de entender la acción política o la gestión pública, con responsabilidad. Y consiste en que cuando a uno lo convocan a una reunión, va con las cosas preparadas. Cuando a uno lo convocan a hablar de inmigración, va con las cosas preparadas para hablar de inmigración. Y no va a el enfrentamiento estéril y por sí mismo, y no va solamente al y tú más. No vale en estos momentos en el que nos encontramos la política en forma de tuit, la política en forma de corto plazo, de vídeo corto para redes sociales. La política que tiene que imperar en este momento que nos encontramos es la de luces largas, aquella política que nos lleve, aun estando en las antípodas de cómo entender la solución a un problema, ser capaces de sentarnos y trazar en qué punto nos podemos encontrar que nos permita avanzar. Y eso es lo que está intentando hacer este Gobierno de Canarias. Este es un Gobierno de Canarias que ha sido capaz de que el martes se apruebe en el Consejo de Ministros un decreto específico para La Palma, y ha sido capaz también hoy de sacar en el Parlamento de Canarias los presupuestos para el próximo año. Eso es lo que nosotros tenemos que poner encima de la mesa. Normalidad, trabajo y compromiso para que Canarias pueda avanzar sin dejar a nadie atrás. Muy bien. Alfonso Cabello, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer, y espero poder vernos próximamente para seguir repasando asuntos de actualidad. Claro que sí, felices fiestas, que ya no Igualmente, sé qué decir. ¿verdad? Feliz Navidad, feliz fin de año, feliz carnaval, ya no sé qué decir. Felices fiestas y próspero carnaval, que es lo que toca, aquellos que somos chicharreros de corazón, es lo que toca en esta fecha. Felices fiestas y próspero carnaval. Y próspero carnaval. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes también, muchas gracias por su atención.